y va a cerrar el doctor Antonio Pérez Velasco, abogado muy reconocido en el medio también de las microfinanzas, donde hemos trabajado juntos. Le voy a ceder ahora la palabra al doctor Pérez, que creo que tiene también una presentación. Gracias y perdón por... A ver, trataré de recuperar el tiempo perdido. Simplemente mencionar que hemos utilizado 3 matrices para elaborar la parte jurídica, una relativa a las normas legales. Hemos identificado 18 disposiciones legales relacionadas con el tema. Hemos utilizado una segunda matriz de identificación empresarial que registra información sobre cerca de 50 empresas seleccionadas. Esto hace una cantidad mayor de la mencionada por José Luis. Y una tercera matriz relativa a eventuales vulneraciones e incumplimientos constitucionales, legales y contractuales. No voy a repetir la parte conceptual relativa a la noción de capital corrosivo, pero después de hacer una aproximación conceptual a ese término, hemos hablado también de lo que es el fenómeno de la corrupción, entendido por algunos como sistema de sustracción improductiva y por otros como la suma, estoy pensando en Klitgard, como la suma del monopolio y la discrecionalidad y la resta de transparencia. Es esa famosa ecuación que trata de explicar la corrupción hace algo así como 20 años atrás. Hemos hablado de los canales de inversión, la inversión extranjera directa y el financiamiento externo para compra de bienes y servicios. Y finalmente lo que hemos llamado relaciones internacionales de soporte, donde hacemos un listado de todos los acuerdos, tratados inclusive en algún caso, y convenios suscritos entre Bolivia, China, Bolivia, Rusia y Bolivia, Venezuela. Hemos analizado estas disposiciones legales desde la Constitución Política del Estado, ¿no?, hasta las leyes sectoriales, pasando por el Código de Comercio, la Ley de Inversiones y todas las disposiciones legales que ven aquí. ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas especiales que vale la pena destacar? La primera, que todo el proceso de contratación de bienes y servicios que se hace en el marco del capital corrosivo presupone una pérdida de independencia y condicionamiento del país con violación de un artículo específico de la Constitución Política del Estado. Segundo, que se vulnera el principio de primacía de la ley porque se anteponen los decretos a las leyes y a la Constitución. Y tercero, que hay una evidente violación de derechos humanos y fundamentales. En un ámbito más específico todavía, hemos advertido violaciones en el campo, en el ámbito del Código de Comercio. Una parte de las empresas chinas identificadas tienen un estatus jurídico dudoso. No todas las que se mencionan en la información de prensa tienen una matrícula y una inscripción actualizada en el registro de Fundempresa. En cuanto al giro u objeto social, se advierte que todas tienen un amplio giro u objeto social y hay un caso, yo diría, especialmente destacable en el que la empresa china tiene la posibilidad desde hacer un negocio de fotocopias hasta construir plantas industriales y de alta complejidad. También existe una vulneración del Código de Comercio en la parte de denominación por el uso de las denominaciones que han dado lugar a confusiones entre una empresa y otra en varios casos. Luego hay problemas con el convenio, con la competencia desleal.
se han identificado prácticas de competencia desleal que han impuesto bajada de precios y salarios en algunas áreas, y por supuesto ha habido un accionar contrario a distintas empresas nacionales. ¿Qué pasa en el campo de administrativo propiamente? Los decretos 0181, 2574 y 2583 autorizan la contratación directa con sujeción a procedimientos y condiciones específicas y de excepción contra principios generalmente aceptados. En esta época investigada, las licitaciones públicas pierden su importancia y dan paso a las contrataciones directas y por excepción resueltas a partir de un uso discrecional del órgano ejecutivo, ¿no? El decreto 2574 establece para los contratos financiados por el Eximbank la sujeción obligatoria a una condición suspensiva. Esto es muy importante. Esta condición suspensiva permite ejecutar procesos de contratación en forma previa a la suscripción de los convenios de financiamiento externo, a su aprobación por la Asamblea Legislativa, a su inscripción presupuestaria e inclusive a la presentación de boletas de garantía. Destaco esto porque le da un vuelco a la lógica de contratación de bienes y servicios del Estado. En el libro y en el estudio principal, sobre todo, tenemos un cuadro que muestra claramente que los préstamos obtenidos del Eximbank, ¿no es cierto?, se aprueban al final de todo el proceso de contratación. Lo que se hacía es primero suscribir el contrato comercial, primero se compraba, luego de eso el Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo, recién emitía el decreto supremo que autorizaba la obtención de un financiamiento para esa compra, y años después inclusive, recién la Asamblea Legislativa aprobaba el financiamiento necesario para esas contrataciones. Entonces, aquí todo el proceso quedó invertido en virtud de esta cláusula, que es un dato fundamental de todas las contrataciones de la época. También nos ha llamado la atención que en los contratos de financiamiento existe una renuncia a la inmunidad o jurisdicción ordinaria o arbitral. Es un contrato tipo en todos los casos y se sujeta el contrato a la ley de la República Popular de China en algunos casos. También se someten las controversias a la Comisión Internacional China de Arbitraje Económico y Comercial, y solo en un caso a la Cámara Internacional de Comercio. Además, las versiones originales de los contratos están en idioma inglés, que también es el idioma pactado para cualquier notificación derivada de la ejecución de los mismos. Remarco esto porque, si ustedes se acuerdan, cuando se cuestionó el tema del contrato con la Enron hace más de 2 décadas, ¿no es cierto?, se hablaba mucho del uso del idioma inglés en ese contrato. El contrato con China Development Bank Corporation incluye una declaración de Bolivia sobre la inexistencia de conflicto con otras obligaciones y establece que la ley aplicable es la ley inglesa. Por otra parte, el gobierno de Bolivia se obliga a mantener la confidencialidad de la información inherente a la operación de crédito y a revelar al público los términos relevantes de los documentos financieros respectivos solo una vez que se haya obtenido la aprobación legislativa del crédito.
Este es el inicio de la línea administrativa que hoy día tiene su máxima expresión en la confidencialidad y reserva de los contratos de compra de suministros en la época de la pandemia. Y repito, primero se suscribían los contratos, tiempo después se autorizaba la suscripción de los contratos de financiamiento con los bancos chinos mediante la dictación de los decretos supremos necesarios y mucho tiempo después se obtenía la aprobación legislativa necesaria. Esto, en el fondo, está trasluciendo un desbalance fundamental del Estado de Derecho y lo que ya es un dato sobre el que no vale la pena redundar, la ausencia de Estado de Derecho, ¿no? Y la concentración del poder en el órgano ejecutivo. A la luz de esa secuencia administrativa, se ve que la Asamblea resulta ser el furgón de cola que simplemente se limitaba a aprobar lo que ya el órgano ejecutivo había actuado y resuelto por su cuenta. Hemos hecho una investigación del relevamiento de los principales conflictos legales que se han producido en el accionar de las empresas chinas. Y gran parte de las empresas chinas, y esto se puede evidenciar por un estudio, una investigación especial del CEDLA y otra del CEDIP, tienen que ver con daño medioambiental, con contaminación de aguas, con destrucción de flora y fauna y con tráfico de especies protegidas. Simplemente les recuerdo la detención de un ciudadano chino que fue detenido por traficar con dientes de tigre y otras cosas más. En el campo de la legislación social, también se advierte un sistemático desconocimiento de derechos laborales individuales, conflictos sociales permanentes entre las empresas y sus trabajadores, vulneración de derechos a la salud, no instalaban servicios sanitarios en los campamentos, no aseguraban a las cajas de salud y tampoco cotizaban o descontaban para fines previsionales y por eso figuran en varios comunicados de las administradoras de fondos de pensiones. Una cosa que llama la atención en este ámbito sociolaboral es que, de acuerdo a nuestros entrevistados, los ejecutivos de las empresas chinas se quejaban permanentemente de la severidad y rigurosidad de la normativa laboral boliviana y de su sesgo defensor del trabajador. Entonces, viniendo eso de chinos y de un país comunista, realmente llama la atención. También se advierte que en el transcurso de tiempo que han estado aquí las empresas, las autoridades administrativas del trabajo han asumido una posición totalmente permisiva respecto de las empresas chinas, ¿no? Una permisividad que no existe con el sector empresarial nacional privado. Bueno, hemos analizado también otras disposiciones legales en el campo de la minería, los hidrocarburos, la electricidad, etcétera, etcétera, y no hemos encontrado nada relevante. Lo mismo en el campo de la normativa tributaria y la ley de la lucha contra la corrupción. La conclusión general es de que el flujo de recursos financieros captados en el marco de las relaciones económicas con Chile y Venezuela, sobre Rusia no hemos podido verdaderamente encontrar nada importante,
presenta algunas características propias del capital corrosivo y puede estar efectivamente relacionado con un debilitamiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad pública, y con un favorecimiento de la discrecionalidad administrativa y de la falta de transparencia de los procedimientos y resultados de las contrataciones directas. Aquí es importante destacar que el principio de primacía de la ley ha sido absolutamente desconocido e invertido, porque las compras de bienes y servicios, ¿no?, se han resuelto en base a decretos supremos e inclusive en base a resoluciones ministeriales que eran las que establecían las condiciones y las reglas para estas invitaciones directas y contrataciones por excepción. Han habido muchos casos de corrupción, se han denunciado casos de corrupción, pero no hemos podido, por limitaciones de acceso a los registros judiciales, satisfacernos de que esas denuncias hayan llegado a buen término en sentido de evitar la impunidad. Otra de las conclusiones es el claro desmedro de la independencia del Estado como consecuencia de la aceptación de las condicionalidades impuestas por el gobierno chino y el Exim Bank, una acentuada ausencia de participación ciudadana, información pública y control social en el manejo de las inversiones públicas, financiamiento externo y la contratación de bienes y servicios, y un deterioro de la moralidad pública relacionado con la funcionalización de las disposiciones legales a intereses particulares y márgenes de impunidad por los hechos jurídicos cometidos. ¿Qué recomendamos? La primera cosa, que parece verdaderamente imposible a estas alturas, esto lo hemos hecho el año pasado, era recomendar una auditoría especial de los contratos chinos y similares. Segundo, la creación de un nuevo sistema regulatorio, propuesta que también puede parecer muy lejana de prosperar en la actual circunstancia. Y tercero, unas propuestas de reforma legal con la dictación, con la aprobación de una nueva ley de contratación de bienes y servicios, una nueva ley de planificación e inversión pública, una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, una ley de modificación y complementación del Código de Comercio, eso, ¿no? Los últimos acontecimientos nos han dado la razón en sentido de que con un régimen de contratación que privilegia la discrecionalidad del servidor público, pueden pasar muchas cosas. Esto es en resumen lo que hemos trabajado en la parte legal. Muchas gracias, Toño. Muy interesante tu exposición. Y tengo una consulta para ti. En esa tu recomendación que indicas de una reforma del orden legal que se tiene actualmente, ¿significa que la aplicación rigurosa del orden legal que tenemos actualmente no es suficiente, es insuficiente, no es adecuada? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué planteas esa reforma? Ya, voy a responderte retrotrayéndome a una observación que hizo Carlos Bert en una presentación. Y él decía que aprobar una ley de contratación de servicios, de bienes y servicios, podía resultar muy complicado porque este es un ámbito que requiere moverse con agilidad, etcétera. Yo personalmente creo que la ley SAFCO, que ha sido una ley paradigmática durante mucho tiempo, se ha ido desvirtuando en los últimos 30 años y ha ido cediendo paso a estas soluciones vía decreto supremo, estas soluciones administrativas, ¿no?, que
privilegian la discrecionalidad, la opacidad, como mencionabas tú y antes Henry, y la arbitrariedad también. Yo me pregunto si es que hubiera una ley específica de contratación de bienes y servicios, me pregunto si hubieran pasado las cosas que han pasado en el último tiempo. Es más fácil crear pequeños reglamentos o decretos, ¿no es cierto?, a medida de los intereses de los gobernantes, ¿no?, que someter una contratación de bienes y servicios a una ley aprobada por el órgano legislativo. Entonces, a eso apunta la sugerencia esta de aprobar una ley específica que además nos devuelva a la lógica de las licitaciones públicas, competitivas, públicas, transparentes y eficientes, en los que se supone existente un principio, un resquicio de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, y de control ciudadano. Ok, gracias, doctor.